Siempre he creído que es muy difícil decirle a un mayor que no lo puedes ayudar, pero luego te pones a pensar y dices, pero ¿cómo no lo voy a ayudar? Si es tan mayor y está tan necesitado, aunque tenga seres queridos, pero no todo pasa, las soluciones no pasan por ahí muchas veces. Y bueno, luego habían servicios que la verdad eran maravillosos. Esos te compensaban. Los servicios buenos te compensaban los servicios malos. Tuve un servicio que lo voy a recordar ahora. De ese servicio los tuve 14 años. 14 años tuve ese servicio. Era, levantar a una señora que tenía demencia. Una demencia brutal tenía esa señora, que vivía con el marido. Vivían en un barrio muy popular ahí en Vitoria. Ese señor me enseñó a mí, después de grande, lo que era que un hombre ame sinceramente a su mujer con todo lo que se le haya venido encima a ese pobre hombre. Porque yo siempre le decía, pero abuelo, usted no sería, ¿cuánto se llama? El Dimoni en otra vida que está pagando por esto. Me decía, no, Silvia, decía, no, si esta mujer era por su señora, si esta mujer era un pan de Dios, decía, pero no sé qué le pasó, me la cambiaron, no sé en qué momento ocurrió esto. Porque la señora tenía demencia. Encima, era una señora alta como él era alto y la señora era alta como él. Y se nos iba encima, a los dos. Yo, yo pequeñita y él más alto, pero él no podía con ella, ni yo con la ayuda de él podía con ella. Pero si no fuera que él hubiera estado para ayudarme, no íbamos a poder, porque la fuerza de un loco es la fuerza de 2 o 3 hombres. Aunque la persona sea, ¿cuánto se llama? Muy flaquita, muy diminuta. Es que la fuerza de un loco yo no sé de dónde la sacan. ¿De dónde sale tanta fuerza? Porque esa mujer había que cambiarle los pañales, pues tenía Alzheimer. Había que cambiarle los pañales, nos pegaba, nos surtía a los dos. Lo hacíamos, pero no, nos dejaba bien machucados. Bien, y él le hablaba y le decía, pero le decía de todo, pero todo con mucho cariño, con mucho... Ya, ella lo ponía fino a él. Y obvio, a mí también. Eso es vivir la demencia en vivo y en directo. Luego la mujer claro, después que yo ya le ponía pijama, que esto, que el otro, él le daba un postre, fíjate, después que le pegaban al pobre abuelo, él le daba postre para que se vaya a la cama. Sí, total, ya, qué más daba lo que le diera de comer si ella ya no tenía arreglo? Lo de ella no había manera. Entonces él ya le daba, a lo último, le daba cosas que en teoría si hubiera tenido otra enfermedad igual no se las habría dado, pero se las daba porque ya no había vuelta atrás ahí. Entonces, claro, ese hombre, cómo mimaba a esa mujer. Ese hombre, cuando se enfermó su señora, tuvo que aprender a hacer compra, aprender a comprar comida. Tuvo que aprender a hacer, ¿cuánto se llama? Hacer comida. No sabía hacer comida, él no sabía comprar la comida, tampoco hacer comida. Todo eso lo tuvo que aprender, pero lo aprendió de tal manera, lo aprendió tan bien, que después era un campeón haciendo comida, ¿eh? Y hasta postre hacía. Y todo para darle a ella,
que esté lo mejor que se pueda. Ese hombre era maravilloso, era la recompensa. De hecho, ahí yo tenía que estar 2 horas a la mañana y 1 hora a la tarde, eran 3 horas por día. Después, luego yo tenía ratos libres y él me contrataba particular. Hacía por lo privado también con él, para que lo ayude con su señora, para que lo acompañe a él, para que le haga las compras, cosas que él se le escapaban y las hacía yo. Entonces, con él estuve 14 años. Él se murió su señora. Yo a ella la alcancé a atender 9 años. Y nada más que se le fue la señora, a los pocos meses siguientes de él estar viudo, le dio Alzheimer a él. Y a él lo seguí cuidando hasta que vino un día el hijo, porque él había tenido una crisis. Yo no estaba, yo llegué a su casa cuando ya había ocurrido todo. Y me dice el hijo, Silvia, me dice, hasta acá llegamos, yo no lo puedo atender a mi padre, no puedo cargar con esto, me lo llevo a la residencia. Se lo llevó a la residencia a un pueblo que la dueña de la residencia era su prima, y ahí lo fue a dejar. Yo cuando tenía libre los fines de semana, tenía un rato libre, porque yo trabajaba hasta los fines de semana, tenía un rato libre, me iba hasta el pueblo y me iba a visitarlo. Cuando llegaba ahí, al pueblo, él me veía y reventaba a llorar. Lloraba, me decía, Silvia, me vienes a buscar para llevarme a casa, ¿cierto? Vámonos a casa, me decía, vámonos a casa. Y no podía. ¡Qué gana! Yo le decía, abuelo, no me pique, qué ganas de robármelo y llevármelo para la casa. Ese era un hombre tan dulce que tú te encariñabas con él, te encariñabas porque era un hombre súper bueno. Y decías, qué injusta que es la vida, pues este hombre trabajó tanto en su vida, lo dio todo por sus hijos para que luego los hijos lo vengan a dejar aquí. Ese es un servicio que no lo voy a olvidar nunca, porque él me aconsejaba, muy vasco era él, y él me aconsejaba mucho a mí, porque yo, claro, yo era joven. Y entonces él siempre me decía, Silvia, no se te ocurra buscar novio, ¿eh? Yo le decía, pero ¿por qué, abuelo, si yo soy mayor de edad? Y decía, no es eso, es que los hombres ahora buscan mujeres que trabajen y que sean trabajadoras como tú. Y yo no me olvidaba de eso, siempre estaba pendiente de eso. Me decía, no, porque tú te tienes que comprar tu casa. No se te ocurra llevar a nadie a tu casa, me decía. Y estaba siempre pendiente de eso. Que que ningún hombre se acerque a mí, por Dios. ¿Cómo se van a acercar a mí? Que yo era muy trabajadora y los hombres solamente querían vivir de las mujeres. Me quería como si fuera una hija. Y yo también lo cuidaba mucho a él, también lo protegía mucho de sus cosas que tenía también él. Ese era un buen servicio. Luego también estuve haciendo un servicio de un señor que también fue de los primeros servicios que hice, de un señor que había sido un alto ejecutivo en la Mercedes, pero era de los de bien arriba de los ejecutivos. Ese hombre me tocó un poco el corazón, porque me enseñó lo que era la arrogancia y la soberbia. Ese hombre vivía en un 6.º piso, en un edificio que tenía 2 apartamentos, 2 departamentos. Vamos a poner que los departamentos tenían, no sé, 110 metros. Ellos, como tenían dinero, entonces tenían 2 pisos. Lo abrieron, era una terrible
casa, tremenda casa. Abrieron el piso de al lado, como era de ellos, y hicieron todo casa. Ahí en esa casa, había una señora española que hacía la comida. Luego había una chica que hacía la limpieza y planchaba. Luego iba yo, que lo iba a levantar al marido que se había quedado parapléjico. Y luego había otra que venía a... ¿Qué hacía esa? A hacer la parte pesada. Venía a ayudarle a la doméstica, a la chica que hacía la limpieza. Venía a ayudarle para hacer limpieza profunda y ya de paso también me colaboraba un poquito a mí. O sea que habían 3 domésticas en esa casa. La cocinera era española. Todas buena gente. Todas buenas personas. Incluyendo ella. Ella era muy buena persona. Era una mujer que era la secretaria del gobernador, o sea, del Lendakari, se le dice aquí, en País Vasco se le dice Lendakari. Pero en teoría viene siendo gobernador de la provincia. Era la secretaria, ella, era una señora grande, también una señora mayor. Pero gente muy educada, gente muy buena y también nos trataban con mucho cariño, mucho respeto a nosotros. Ahí se ve que en el reino hay de todo, ¿eh? Hay gente que tiene mucho dinero, que está muy bien económicamente, pero tiene un corazón de oro. Trata a sus trabajadores de una manera muy humana. Ese servicio también me tocó mucho porque el hombre se comunicaba conmigo a través de señas. De ahí fue que yo aprendí a leer a leer los gestos, porque él ya no hablaba, se había quedado todo torcido y me hacía señas con la cara para comunicarse conmigo. Ese hombre me enseñó mucho porque él era eh, muy odiado en el edificio. Le tenían mucha envidia, pero parece que él, cuando estaba bien, no ahí cuando me tocó a mí, antes, parece que había sido muy soberbio y muy arrogante. No lo quería nadie, ni un vecino lo quería. ¿Y cómo me enteré yo? Porque resulta que yo iba 3 veces por día a esa casa. Y siempre me topaba con alguien en el ascensor. Y un día me dijo un señor que iba con su señora, todos pijos, porque es un edificio de gente bien, todos pijos. Y me dice el hombre, me dice, ¿y cómo te trata a ti que eres extranjera? Yo lo quedo mirando y le digo, ¿quién? Eh, no le voy a decir el nombre, Felipe, vamos a poner que se llama Felipe. ¿Cómo te trata Felipe? Bien, ¿cómo me va a tratar? Le digo yo, si yo no soy empleada de él. Pero las chicas que están ahí son 3 chicas y a todas las tratan muy bien. Son gente muy humana. Me decía el hombre, ¿humana? Es que ustedes no saben lo que era él. Ahí me di cuenta de que él no había. Luego, en otro momento, me topé con otra persona también en el ascensor y repitió lo mismo que había dicho el hombre, porque yo en principio cuando dije, este viejo envidioso, que cómo se le ocurre hablar así de una persona que está en tan malas condiciones. Pues luego me habló una señora, y me dijo exactamente lo mismo que me había dicho el hombre, y no tenía nada que ver. Me dice, es que él era un hombre muy soberbio, muy arrogante, era hasta inhumano. Resulta que después le tocó la enfermedad que le tocó y con nosotros era encantador, no, lo siguiente. ¿Vieron? Si se caen los aviones, nosotros también nos caemos. Por eso no hay que dejar de ser buena persona. No para agradarle al resto. Está claro que no le podemos agradar a todo el mundo.
pero luego a la gente le queda esa cosa en la cabeza de que fulanito era de tal manera y así se va a morir. No, no, porque esa persona pudo haber sido como ellos decían, pero luego era una persona maravillosa. Era maravillosa, claro. Ahí él comprendió de que seguramente, digo yo, seguramente que él ahí comprendió de que era un ser humano normalito como nosotros nomás. Esas son enseñanzas que te dejan los mayores. También ese hombre, yo estuve 2 años con él y se fue justo cuando yo bajaba el ascensor. Lo había terminado de atender, bajaba el ascensor y me llama por, nada más salir del ascensor, me llama por teléfono la hija, me dice, Silvia, sube, me dice. Yo le digo, estoy saliendo de la puerta, me dice, no, no, me dice, sube, se acaba de ir mi padre. Y subí para arriba otra vez. Y ahí estaban. Oh, cosas, cosas que ocurren en mi trabajo y que te dejan algunas un buen sabor de boca y otras no tanto. Pero ese servicio, como el del abuelo, fueron unos de los muy buenos. Gente que nos recompensó muy bien, nos valoró. Esa señora me sacó en el periódico a mí, esa en agradecimiento a su cuidadora, Silvia Barrientos. ¿Sí? Uno dice, ay, se cree. No, no, no me creo nada, sino que me llamó la atención que haya salido yo también en los agradecimientos. Pues eso, ya sigo contándole. Hasta ahora.